ya regresamos al mejor programa de entretenimiento nuestro día. Muchísimas gracias por su preferencia. Ya está aquí con nosotros el grafólogo Gustavo Hernández, a quien tengo el gusto de presentar y saludar porque vamos a platicar de un tema muy interesante, cómo influye la TV justamente en los cambios de escritura. ¿Cómo estás, Gustavo? Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días y bueno, vamos adentrándonos como introducción. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, finalmente la televisión ahorita es un medio de comunicación más importante. Es donde todo mundo en la casa no podrá ver microondas, no podrá ver otros accesorios, pero siempre hay una televisión. Los teléfonos ya tienen pantalla, ya puedes ver la televisión del mundo, de donde quieras. Entonces estamos basados mucho en imágenes, nos basamos ya en íconos. Y la gente está acostumbrada a estar ocupando la vista. Y recuerden que aprendemos de la vista. Entonces, si estamos constantemente viendo algún logotipo, algún emblema, algún dibujo, alguna forma, nos empieza a influir en nuestro comportamiento. Es decir, si una persona está viendo trazos redondos, vamos a poner una marca del ratón, ¿sí? ¿Qué significa? El trazo redondo es cordialidad. Y si tú estás constantemente viendo trazos redondos, pues también aprendes a ser cordial. Otro trazo sería, por ejemplo, el de estos personajes azules, ¿sí? También son muy redondos. Los de, por ejemplo, South Park también son muy redondos, ¿no? Entonces, todo eso significa cordialidad. Y entonces empiezas a asimilar y empiezas a ser cordial por imitación. Pero si empiezas a observar constantemente, de manera obsesiva, o a comprarte algún personaje, y estamos hablando de, por ejemplo, caricaturas japonesas, ¿cómo son los peinados? Ajá, sí, muchos picos, ¿no? Sí, o sea, está el personaje y son puros picos, es pura violencia, terquedad, explosividad. Parecen rayos, parecen explosiones. ¿De dónde viene un rayo? Pues de una explosión, que es un cambio repentino. Por eso, muchos jóvenes que se dejan influenciar por caricaturas terminan siendo violentos o normalizan la violencia. Muchos de los videojuegos también, hay niños que están 20 horas casi al día viendo esos juegos o practicándolos, entonces terminan normalizando la violencia, que es lo que acaba de pasar hace unos días en Estados Unidos, ¿no? Llegó y como videojuego empezó a matar gente porque normalizó esa conducta. Entonces tenemos que ver, uno como adulto, ver que efectivamente no están los hijos, los sobrinos, los niños viendo ese tipo de imágenes. No es malo, lo malo es que se obsesionen o quieran comprarse al personaje. Su alter ego se vuelva ellos y ellos empiezan a actuar como estos. Entonces, si son trazos redondos, es lo mejor. Si es con picos, obviamente lo que es dibujos manga, caricaturas japonesas, todo eso, ok, pero que no sea de manera obsesiva, que sea controlado. También hay algunos personajes, vamos a mencionar a Donald Trump, que tiene una firma que son puros picos, así, y muy marcado. Entonces es una persona que causa ansiedad. Luego ya lo asimilamos y ya vemos que es una persona ansiosa. Pero hay gente que empieza a imitar esos trazos en su firma, entonces empieza a convertirse en ese personaje. Convierte en una persona violenta, terca, ansiosa, explosiva, violenta, dependiendo del tipo de trazo. Pero de entrada, los picos es violencia. Entonces hay que ver qué tanto nos estamos viendo esos trazos. Ok, y así como por ejemplo mencionabas la bondad sí mencionabas eso. Sí. De acá. Cordialidad, bondad. También, por ejemplo, hay personajes, utilizan lo mismo como contraparte en los villanos. Sí, claro. Si se fijan cómo están los villanos, siempre tienen los dedos muy largos, afilados. ¿Por qué? Porque ya están demostrando y las manos lo que demuestran es la forma de actuar, cómo tienes el contacto con los demás. Entonces sería un contacto con violencia. Igual si un niño, ven que un niño, después de ver caricaturas, empieza a imitarlo, empieza a dibujarlo, si es una temporada pequeña, 2, 3 meses, no pasa nada. Pero si pasan 2, 3 años y sigue pintando eso, es que sí es un problema. Ahora, lo que mencionaba, los videojuegos, ahorita los videojuegos es un mercado más amplio para adultos. ¿Qué pasa si un adulto, hablando de 20 años ahorita, sigue jugando durante 20, 30 años? La violencia va a ser lo más normal. ¿Y qué tipo de sociedad vamos a tener en 20, 30, 40 años, ¿no? El reflejo de lo que hicimos ahorita. Por eso es importante que si vemos este tipo de dibujos, este tipo de letras, hay muchachos, y de hecho, por ejemplo, ponemos la letra, ¿no? Casa, ¿sí? Así. Son
que se ven como rayos, se ven explosivos. Si lo acostumbran por moda, está bien. Por imitación un ratito está bien. Lo malo es que lo sigan haciendo y lo podemos ver ese trazo mucho en lo que son grafitis. Son muy angulares, son muy violentas. Entonces, no, el objetivo es quitar todo eso. Digo, el grafiti es una expresión, es respetable, pero hay que evitar que se pongan trazos violentos. Sino el grafiti es un arte plástica que puede demostrarse con trazos sanos, vamos a ponerle así, porque hay grafitis que demuestran violencia, violación, drogadicción, zoofilia. Entonces eso tenemos que quitarlo, porque si no, con el tiempo lo vamos a asimilar con la vista y vamos a ver qué es lo más normal. Ok, ¿hay algún tipo de esto por ejemplo, cuando se pretende que el niño aprenda, como en programas justamente de lo mismo? Sí, los primeros trazos que le enseñan a un niño son redondos. ¿Por qué? Porque es la base de donde parte cualquier ser humano. Tiene que empezar de la cordialidad. Ya después lo va a deformar de acuerdo a lo que va viviendo el niño. Pero también, si el maestro o la maestra era violento y le enseñó a hacer trazos violentos, el niño lo va a hacer. Y dicen, no sabemos de dónde lo sacó. Pues sí, del maestro que le enseñó mal a hacer las letras. Porque el niño, a base de repetición y aprender a través de la mano y la vista, termina siendo una persona violenta. Aquí hay una suposición, por ejemplo, a ver, luego a veces cuando uno estaba aprendiendo, los papás como que se desesperaban a lo mejor y me ha tocado ver videos virales en los que los están enseñando y los niños casi que llorando y se enseñaron casi llorando, pues regañados a escribir. ¿Eso repercute? Sí, claro, ahí se genera una impronta y el niño cada vez que le dicen escuela tiende a llorar, aunque sea la mejor clase. ¿Sí? Pero si ahorita los papás, y hay una tendencia mundial a que buscar la comodidad, los recursos, y los papás les ceden a la televisión la educación de sus hijos, la televisión es quien manda, quien está haciendo el ordenamiento intelectual de los niños. Por eso hay que ver qué es lo que están viendo, qué programas, cuánto tiempo, los logotipos de las marcas también. Si vemos marcas que están constantemente repitiéndose, terminan posicionando esa conducta en la gente. De hecho, hay marcas que te están demostrando que hay infidelidad, que hay traición, y todo eso lo empezamos a asimilar. Por eso es que la sociedad ha cambiado tanto. Antes los logotipos, las marcas eran muy estándar, porque había más valores, más estandarización de todo. Y ahorita ha ido evolucionando de tal forma que los logotipos, las marcas, nos dicen mil cosas, y no lo entendemos, sino que lo asimila el cerebro de manera inconsciente. Claro, exactamente. Y oye, y hasta, por ejemplo, hasta para abrir el apetito, hay formas. Claro, sí. Por medio de. Sí, claro. Hay marcas que te dicen este producto es bueno o este producto es malo, sin que ellos lo sepan. Algunos que sí ya vemos que están estudiados, no les puedo decir marcas, pero okay, pero sí hay algunas marcas de cereales, de comida rápida, que nos invitan a comer porque aparentan ser mejores de lo que son. Claro, ahí está. Y bueno, pues para ir concluyendo, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Que sí, nosotros tenemos una letra estándar, una letra promedio. No se salgan de eso. Cuando vean distorsiones hay que poner atención. Y sí, efectivamente ver si cuando cambia la letra del niño, de un adolescente, también cambia su comportamiento. Si se vuelve más desordenado, si se vuelve más violento, más terco, más ermitaño, que suele pasar en la adolescencia, y podemos ir determinando y podemos ir corrigiendo para ayudar a esta gente. Ahí está, pues definitivamente algo muy interesante. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de las personas que usualmente escriben con estrellas? Me ha tocado ver que continúan con ese rasgo de la adolescencia y como que lo trajeron. O, por ejemplo, que escribían como antes en el famoso Metroflog, que ponías mayúscula, minúscula y luego, o sea, las alternabas. ¿Qué pasa si una persona, estamos diseñados para actuar de una forma y de repente cambiamos de una y de otra? Somos volubles, es lo mismo que proyecta esa letra. Si pones mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, todo eso, ¿qué nos está diciendo? Que estás cambiando constantemente de estado de ánimo y de carácter. Sobre todo mayúsculas que nos va a dar tendencia y minúscula que afirma, porque dentro de esas mismas va a haber cientos de distorsiones. Y hay que ver en cuál es la que más se repite, que será la moda, y en función a la moda, matemáticas, de qué es la conducta que predomina. Y con respecto a las estrellas, una persona que pone estrellas, pues ¿qué es lo que es una estrella? Llamar la atención. Depende la forma, dónde inicia, dónde termina la estrella, en qué parte de la hoja lo pone, si lo pone como punto, como comillas, en fin, también hay muchas versiones
y ahí podemos deducir de dónde viene esa necesidad de llamar la atención. Muchísimas gracias, como siempre, por venir y darnos temas tan interesantes. ¿Tus redes sociales dónde te encontramos? Claro que sí, me encuentran en mi celular, es el 449-115-3910 o en Facebook como Grafología Aguascalientes. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, y nos vemos desde luego la próxima semana. Claro que sí, aquí nos veremos. Y así nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque continuamos con mucho más aquí en su programa, Nuestro Día.